Las escuelas infantiles aquí en Molina de Segura, como esta de Cañada de las Heras, permanecen abiertas con nuevas normativas por el COVID. Y hemos hablado con su director, Felipe, que nos ha contado en qué consisten estas nuevas normas. Felipe, cuéntanos, el Cañada de las Heras, esta escuela infantil, ¿los niños de qué edad quedaban? Bueno, la Escuela Infantil Cañada de las Heras es una escuela infantil municipal y acoge niños del primer ciclo de educación infantil, es decir, desde 0 a 3 años. Y bueno, y este 2021 empezamos un curso pues totalmente atípico, ¿no? En medio de esta pandemia. Y bueno, ya durante el verano, tanto desde la gerencia de escuelas infantiles como los directores y con algunos técnicos, pues elaboramos todo un plan de contingencia de acuerdo con las normas del Ministerio de Educación, la Consejería de Sanidad, adecuado para este tipo de centros para la edad de estos niños. ¿Cuáles serían ese tipo de normas, a lo mejor para los papás que nos puedan estar viendo, que quieran llevar a los niños a la escuela? Sí, pues son muy variadas, ¿no? De todo tipo. Es decir, que van, pues, cogen los conceptos fundamentales, ¿no? A nivel de parar la pandemia, es decir, a nivel de limitar la aglomeración de personas y el contacto. Es decir, se han habilitado distintas zonas de entrada para los distintos grupos de edad. Se hicieron grupos de convivencia los niños para que no tuvieran contacto. Los educadores también pertenecen a cada uno de los grupos de contacto para que no haya contacto entre uno y otro. Los padres, eso sí que fueron uno de los mayores cambios, ¿no? Esta es una escuela abierta donde la comunicación con los padres, con los educadores era diaria, entrando en las clases, a traerlos y a recogerlos, y este año se ha tenido que limitar, es decir, los padres no pueden entrar al centro. Entonces las comunicaciones con los padres se llevan, cada grupo de clase tiene un grupo de Telegram y las comunicaciones son por ahí, ¿no? También lo que se ha hecho este año a nivel de tipo de limitar esto es que los grupos, los comedores cada grupo come en un comedor distinto, no come en un comedor común. Los dormitorios también son por aula, cada aula duerme en un espacio delimitado. Sí, los grupos este año también son más pequeños. Eso en cuanto a nivel de limitación. La utilización de mascarilla, como los niños de esta edad no llevan mascarilla, los educadores y todo el personal del centro continuamente tienen que llevar mascarilla. Ahora lo que no podemos hacer, y más dentro de esta ola tercera en la que nos metemos, es bajar la guardia. Tenemos que seguir manteniendo las medidas, siendo muy estrictos, siendo muy constantes en ellas, para evitar que se produzca ningún tipo de contagio aquí en el centro y esperar la solución que estamos esperando a ver cuándo nos toca y empieza el tema de la vacunación en los docentes. La gran cantidad de contagios aquí en la región de Murcia. Se ha planteado, o en algunas organizaciones han planteado a lo mejor los cierres de los centros escolares. ¿Tú cómo ves que se cerrase, por ejemplo, la escuela? Bueno, eso es una medida que no nos compete a nosotros, a los educadores, ¿no? Pero yo, en principio, así como opinión personal, es que los centros, en principio, están funcionando bien. No se están dando muchos contagios en las escuelas, en concreto en la edad de estas pequeñas. Que yo sepa, se producen algunos contagios, pero en las escuelas no se ha producido ninguno. Son los adultos los que se contagian. Entonces pienso que salvo que la cosa se pusiera muy mal, no es necesario cerrar el centro, porque hay que tener en cuenta que el tema de escuelas infantiles influye a los padres a la hora del trabajo. Es decir, si se cierran las escuelas infantiles, pues los padres tienen graves problemas de conciliación. Bueno, Fuensanta, cuéntanos desde la concejalía qué medidas se están tomando o se han tomado contra el COVID en los centros escolares. Bueno, pues desde el mes de mayo, ya empezamos a tener lo que son los documentos oficiales de la desescalada, empezamos a trabajar para hacer todas nuestras escuelas infantiles, también conservatorio y escuela de música, y el aula ocupacional, que son lo que tenemos responsabilidad municipal, esos espacios seguros y garantizar en la medida de lo posible, porque 100% no puede ser, poner todas las medidas al alcance para evitar que sean centros de transmisión de la enfermedad.
Desde esas medidas hemos tomado, pues evidentemente, en estos centros de 0 a 3 el alumnado no puede tener mascarilla, pero sí todo el profesorado, todos los educadores y los auxiliares, todo el personal tiene que ir con mascarilla, se ponen alfombrillas para la desinfección de los niños antes de entrar a clase, no se puede entrar a clase nadie que ajeno al centro, es decir, todas las familias, como lo habéis visto, tienen que dejar los niños en la entrada, tampoco pueden entrar peluches, mantas o incluso silletas, todo ese material lo hemos comprado nosotros. Bueno, peluches no, porque todo lo que era tepa, juguetes que no se puedan desinfectar diariamente, tampoco los tenemos en el aula. Hemos comprado todo ese material que todos los días se pueden desinfectar y lo hemos apilado en cubetas. Cada día hay una cubeta, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cada día se le da una cubeta a los niños, esos niños juegan y esa cubeta se saca, se desinfecta para el lunes siguiente y al día siguiente otra. O sea, hemos hecho no hemos imaginado todo, aparte de eso hemos seguido las recomendaciones también, por supuesto, del Ministerio de Sanidad, de la guía que hizo la Consejería de Sanidad y Educación e incluso la Asociación Española de Pediatría. Todo esto bajo la vigilancia y el control del servicio técnico que tenemos aquí en Molina, de esa comisión COVID y también de la Concejalía de Salud Pública. Y en colaboración también con otras concejalías como puede ser Sercomosa, de Servicios Municipales, Policía Local, que también nos ha ayudado a la organización de la entrada y salida de los centros, y bueno, y Vía Pública, que es también la que yo llevo, Almacén Municipal, todas estas concejalías han colaborado para la realización de estos protocolos. Los niños te he estado planteando también desde el gobierno regional que a lo mejor se podían cerrar algunos centros escolares, o todos los centros escolares, o cerrar todo. ¿Cómo verías tú esa opción? Esa opción es muy delicada, porque hay que tener en cuenta que si estamos como estamos ahora, que los centros de trabajo están abiertos, tenemos que darle una alternativa a las familias. Se pueden cerrar los centros escolares si es que se toma esa decisión, pero hay que dar alternativas de conciliación para aquellas familias que necesitan el servicio. Yo tampoco estoy muy de acuerdo en eso, por lo que hemos estado hablando hace 5 minutos de la transmisión a través de los niños. No hay grandes transmisiones en los centros educativos, están muy controladas y se está trabajando muy bien en ese tema. Y lo que sí pido es que incluso la vuelta a la presencialidad total, que aquí en Murcia es algo que la única comunidad a nivel nacional que ha tomado esta medida, nos va a crear o nos está creando ya un problema en cuanto al desarrollo del alumnado en los centros educativos y el desarrollo curricular. Pueden ser fracasos escolares, podemos tener un nivel muy bajo este año competencial del alumnado al finalizar el curso y eso nos está preocupando mucho tanto a las direcciones de los centros, por supuesto también como concejales de educación. Lo que hay que hacer a lo mejor es doblar, es decir, abrir mañana y tarde, y tomar otras medidas también que le hemos ofrecido a los ayuntamientos, a la consejería, al gobierno regional. Estamos con la mano tendida desde el minuto cero para tomar medidas que es necesarias de incluso centros sociales que ahora mismo están cerrados porque no hay actividad, ponerlos a disposición para que todo el alumnado pueda recibir esa educación presencial que tanto necesita. En caso de que las administraciones regionales, que son las que competentes en el cierre, como digo, tendremos que dar una alternativa de conciliación donde se considere oportuno, tanto en los centros educativos como en los centros sociales, para aquellas familias que tienen que ir todos los días a trabajar y que tienen niños pequeños y no pueden desatenderlos. ¿Se ha sentido ese apoyo de la Consejería de Educación a nivel regional con los ayuntamientos? Yo necesito más comunicación. No es que no tengamos el apoyo, nosotros le estamos apoyando en lo que nos pide, siempre hemos colaborado muy bien con el Gobierno regional y con la Consejería de Educación, pero sí que necesito más información, que sea más fluida, porque por ejemplo de los casos tampoco es que me tengan que pasar el parte diario, ¿no? Pero si hay algún caso en Molina de un centro o en alguna clase que hay que confinar, nos gustaría que por lo menos un correo electrónico informando, pues Molina, que tengamos la información y que no nos enteremos por la prensa, y eso yo creo que el Gabinete de Comunicación de la Consejería no lo está haciendo bien. No cuesta tanto trabajo, ellos todos los días saben los casos porque se tiene que notificar, no cuesta tanto trabajo de tener a los ayuntamientos informados de cómo funcionan, cómo están funcionando los centros educativos. Y creo que sería beneficioso para todos, porque incluso, insisto, en los ayuntamientos, que somos los más cercanos a la ciudadanía, podríamos arbitrar más recursos para intentar ayudar a ese centro o a esa clase que en ese momento tiene un brote de COVID-19.
Ellos también, como es lo que conocen, Enar ha empezado este año y no conoce otra cosa y ella está súper feliz. Sí, ¿no? O sea, ella lo ve todo normal. Ah, Desde que tenía 6 meses vamos con mascarilla, o sea que todo normal para ella. Pues bien, porque como llevan sus mantitas, cada una lleva la suya, pues perfecto. Pues a mí me parece mal, pero es que no nos queda otra, porque en realidad yo también soy profesora, con lo cual ya me han preguntado varios padres que me parece si sería mejor un confinamiento total, porque sí que es verdad que estamos a medio rendimiento, tampoco dar clase en esas condiciones es agradable, pero es que como es lo que mandan las autoridades, pues tampoco nos queda otra. Entonces, pues igual los profesores que los demás padres tenemos que dejar a nuestros hijos a cargo de alguien mientras trabajamos. Entonces no nos queda otra que traer nuestros hijos, pero desde luego seguridad no nos da ninguna. claro, preferirías un confinamiento, sí. Sí, vamos, claramente, porque al menos sé que mi hijo está en mi casa, nosotros guardamos el confinamiento, con lo cual pues al menos sé que tenemos mucha más seguridad. Aquí sí que es verdad que yo entiendo que están haciendo el máximo, pero yo no sé las demás familias cómo actúan. Entonces basta que una familia sea a lo mejor un poco, no quiero decir nada que pueda ofender, pero no sé, que tenga un poco menos de cuidado, traiga aquí el niño incluso sin síntomas, que no lo sepan y fastidien a los demás. Entonces yo prefiero tener mis hijos en mi casa y estar segura de que a ellos no les pueda ocurrir nada.